Nos dicen que la historia la escriben los vencedores. Es una verdad a medias. En la vasta, verde y sangrienta tapicería de América Latina, los vencedores no solo escribieron la historia, la reescribieron, la borraron y la sellaron con cruces de plata y el filo del acero toledano. Edificaron sus iglesias sobre... Esta historia no comienza con un grito. Comienza con un correo electrónico. Con una solicitud formal de presupuesto. El destino, Santiago Ixtepec. Un nombre que no significa nada para el mundo. Un punto perdido en la niebla perpetua de la Sierra Norte de Oaxaca. Un lugar donde las nubes se arrastran por las calles empedradas como almas perdidas. Las carreteras principales evitan este lugar. El progreso lo ha rodeado, pero rara vez se atreve a entrar. La modernidad es una capa fina y quebradiza. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en estaciones de lluvia y en generaciones que han aprendido a no hacer ruido por la noche. En el corazón de la aldea, como un diente roto y anclado al suelo, se alza la parroquia. Es un edificio bajo, rechoncho, construido en la década de 1570. Los frailes dominicos la erigieron con una prisa desesperada, usando las piedras ensangrentadas de un templo zapoteca que acababan de demoler. La iglesia no inspira piedad. Inspira respeto. O quizás, miedo. Sus muros son anormalmente gruesos, incluso para la época. No tiene la gracia de las catedrales coloniales. Es una fortaleza. Un búnker construido para la fe. 2 años atrás, la diócesis, tras revisar un fondo olvidado para la preservación, contrató a un joven restaurador llamado Javier. Su misión, salvar los murales del altar mayor, devorados por la humedad y el salitre. Javier era un hombre de ciencia. Un hombre de ciudad. Creía en la lógica. Creía en los pigmentos, en la química de la cal y el yeso, en la historia que se puede tocar y catalogar. Su fe en la lógica no sobreviviría ni una semana. El primer día, Javier sintió la humedad. No era la humedad limpia de la lluvia. Era un frío húmedo y orgánico que parecía emanar de las propias piedras, como si la iglesia sudara un miedo antiguo. El aire era pesado. Denso. Cargado con el olor de las velas de cera de abeja, incienso rancio y algo más, algo mineral, casi metálico, como sangre seca u óxido. Comenzó a trabajar detrás del retablo principal, una imponente estructura de madera dorada que casi tocaba el techo. El espacio era estrecho, claustrofóbico. La luz de sus lámparas de trabajo luchaba contra las sombras, y las sombras parecían ganar. Fue al tercer día, mientras catalogaba los daños en la base del muro, cuando notó la anomalía. El muro tras el altar no era uniforme. En una sección baja, cerca del suelo, el yeso era diferente. Más áspero, de un color grisáceo que contrastaba con el blanco amarillento del resto de la pared. Parecía una reparación. Una reparación muy antigua, pero más reciente que la construcción original. Y estaba húmeda. De la pared no goteaba agua. Resumaba una sustancia oscura, casi aceitosa, que se sentía extrañamente tibia al tacto. Golpeó la sección con los nudillos. El sonido no fue sordo, como el resto del muro. Fue hueco. Javier pensó que era un osario, una cripta olvidada, o tal vez un nicho de reliquias donde los frailes escondían los tesoros de la iglesia. Su curiosidad profesional se encendió. Tomó un cincel y un martillo. Con cuidado, comenzó a picar el borde del yeso. El material se deshizo con demasiada facilidad, como si no quisiera seguir guardando el secreto. Detrás, no había ladrillos. Solo un vacío oscuro. Un vacío que olía. El olor lo golpeó de inmediato. No era el olor a moho o a tumba. Era un aroma penetrante, imposible. Ozono, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Cobre, como una moneda vieja en la boca. Y algo más, algo intolerable y dulzón,
el perfume nauseabundo de una orquídea pudriéndose bajo la luna. El olor no salía de la cavidad. Parecía tirar de él hacia adentro. Javier ajustó su lámpara de trabajo, dirigiendo el haz de luz blanca hacia el vacío. El olor se intensificó, volviéndose casi sofocante, pero él reprimió la náusea. No era una cripta. No había huesos. Era un depósito. Pequeño, apenas del tamaño de un cofre, y tallado directamente en la piedra fundamental. En el interior, sobre un lecho de hojas secas y hierbas, increíblemente secas, imposiblemente preservadas en esa humedad asfixiante, yacían dos objetos. Su mano, cubierta por un guante de látex, se introdujo en la oscuridad. El aire dentro de la cavidad era gélido. El primer objeto que tocó fue un libro. Un diario grueso, forrado en un cuero que ahora estaba rígido y cuarteado por el tiempo. Unas correas de cuero quebradizo lo mantenían cerrado. Parecía un libro de cuentas o un registro parroquial. Común, si no fuera por el lugar donde lo encontró. Junto a él, yacía el segundo objeto. Y este era incorrecto. No era español. No era europeo. Era un rollo. Un lienzo, quizás, hecho no de papiro ni tela, sino de una piel de venado tratada, oscurecida por los siglos. Estaba atado, no con cuerda de cáñamo, sino con lo que parecían ser tendones secos, tan tiesos y frágiles como el cristal. En uno de los bordes, donde la piel se curvaba sobre sí misma, Javier pudo ver el pigmento. Era un negro profundo, antinatural. Un negro que no reflejaba la luz de su lámpara, parecía absorberla. Era aceitoso, casi húmedo al aspecto, como petróleo crudo. Javier, el hombre de ciencia, el restaurador meticuloso, sintió una oleada de algo que no era curiosidad. Era una repulsión instintiva. El tipo de miedo que siente un animal de presa ante un depredador que aún no puede ver, pero cuyo olor ya está en el aire. Con manos temblorosas, sacó ambos objetos de la oscuridad y los colocó sobre una lona en el suelo de la sacristía. La noche cayó sobre Ixtepec no como un manto, sino como un sudario. El débil zumbido del generador diésel del pueblo era el único sonido que tosía contra el silencio absoluto de la sierra. Javier llevó los artefactos a la pequeña habitación que alquilaba en la casa parroquial. Colocó el diario de cuero sobre su mesa de trabajo, bajo la luz amarillenta de una lámpara. El otro objeto, el rollo de piel, lo dejó en el rincón más alejado. En el suelo. No quería mirarlo. Parecía crear una mancha de frío en el cuarto. Se concentró en el libro. El cuero estaba tan tieso que crujió como madera vieja. Las correas que lo mantenían cerrado no se desataron, se partieron en sus manos como vidrio oscuro. Al abrir la tapa, una nube de polvo antiguo y esporas de moho se elevó, danzando en el haz de luz. Y debajo de ese olor a biblioteca muerta, estaba el otro. El olor de la cripta. Cobre, ozono y esa dulzura podrida. Las páginas eran gruesas, casi como cartón, hechas de pulpa de trapo. La caligrafía era apretada, nerviosa. Gótica española del siglo XVI. Le tomó a Javier casi una hora descifrar las primeras líneas. Era el diario de Fray Diego de Alcázar. El primer sacerdote de esta parroquia. Las primeras 20 páginas eran exactamente lo que Javier esperaba. Eran un registro de la piedad colonial. Frases llenas de orgullo y fervor. Hoy, con la gracia de Dios, hemos bautizado a 30 almas salvajes. Hemos puesto la primera piedra de la casa de Dios sobre la pira de su ídolo inmundo. El demonio tiene un fuerte arraigo en estas montañas, pero nuestra fe es más fuerte. Javier, el historiador, leía con interés académico. Y entonces, en la página 21, el tono se quebró. La caligrafía, antes ordenada, se volvía más urgente, las letras se inclinaban como si huyeran de algo. El latín piadoso desaparecía, reemplazado por un español crudo, visceral.
dejó de escribir sobre salvajes y paganos. Estos nativos, escribió Fray Diego, con la tinta manchando la página, no adoran a los demonios que conocemos. No rinden culto a Satanás, ni a Belcebú, ni a ninguno de los caídos. Javier se inclinó más cerca. La lámpara pareció parpadear. Ellos tienen miedo. Un miedo profundo, un miedo que les cala los huesos. Sus rituales no son de adoración. Son de contención. No hacen sacrificios para ganar favores. Hacen sacrificios para pagar. Para alimentar un hambre que vive en la sombra de este valle. Un hambre que ellos despertaron. Y que ahora, yo, temo, he provocado. Javier cerró el diario. El silencio de la habitación era denso, pesado. El olor a ozono y cobre era ahora innegable, y parecía venir del rincón. Dejó el diario de Fray Diego y se obligó a caminar hacia el rollo de piel de venado. Lo había dejado en el suelo, como si fuera una serpiente muerta, pero ahora parecía el centro de la habitación. El centro del frío. Con manos que se sentían torpes, enguantadas, cortó los tendones secos que lo ataban. El rollo se desplegó sobre el suelo de madera con un sonido seco, como el de un ala de insecto gigante. Y Javier contuvo la respiración. El haz de su lámpara cayó sobre la superficie. El pigmento negro. Dios mío, el pigmento. Era tan oscuro que creaba una ilusión óptica. No parecía pintado sobre la piel. Parecía una ausencia. Un agujero con la forma de un dibujo. No era un calendario. No era un dios con colmillos de jaguar. Era un mapa. Un mapa de la prisión. Mostraba la pirámide zapoteca original. Y luego, superpuesta, la iglesia. Y en el centro, donde debería estar el altar, había un glifo que Javier no reconoció. Era una espiral que tiraba hacia adentro. Un vórtice. Volvió corriendo al diario, pasando las páginas con dedos febriles, buscando las últimas entradas. Lo he provocado, escribió Fray Diego, la tinta manchando la página casi hasta hacerla ilegible. Traté de exorcizarlo. Sostuve la cruz ante la oscuridad del viejo templo. Y se rió. No con sonido. Se rió, absorbiendo la luz de mi crucifijo de plata. Javier miró su propio crucifijo, colgado en la pared. Parecía opaco. Esto no es un demonio, continuaba Fray Diego. Es la vacuitas. El vacío que existía antes de que Dios dijera, Fiat Lux. Los zapotecas lo sabían. No lo adoraban. Lo contenían. Lo alimentaban con humo de copal y sombras de animales, para mantenerlo dormido, satisfecho en su pequeño rincón de la realidad. Pero yo, escribió el fraile, y una gota de tinta oscureció la palabra, en mi arrogancia, le mostré la luz divina. Y ahora la desea. Le he dado a probar el alma. Y tiene hambre. Javier miró el lienzo en el suelo. El mapa. El glifo en forma de espiral. Empezaba a girar. No, no era una ilusión. El pigmento aceitoso, aquel negro antinatural, se estaba moviendo. Lentamente, como petróleo sobre el agua, expandiéndose más allá de sus líneas originales. El lienzo no era un mapa de la prisión. Era parte de la prisión. Era el ancla. Y Javier. Javier la acababa de sacar de su celda. El pigmento negro se retorció, y con su movimiento, la temperatura de la habitación se desplomó. No fue un descenso gradual. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta a un invierno ártico. Javier soltó un grito ahogado, viendo cómo su propio aliento se convertía en una nube blanca y espesa frente a su rostro. La única bombilla que colgaba del techo, la que bañaba la habitación en esa luz amarilla y enfermiza, comenzó a parpadear. No era el parpadeo rápido de un fallo eléctrico. Era un pulso lento, agónico.
como si el filamento estuviera luchando por su vida, como si la luz misma estuviera siendo drenada, inhalada por algo invisible. El olor a ozono, cobre y orquídea podrida era ahora sofocante. Llenaba sus pulmones, su boca, le hacía llorar los ojos. La bombilla parpadeó una última vez. Y murió. No se apagó. Se extinguió. El filamento dentro del cristal no se rompió, simplemente se volvió negro y opaco, como si la energía vital hubiera sido succionada de él. Oscuridad total. Una oscuridad tan profunda, tan absoluta, que sus oídos empezaron a zumbar. Y en esa oscuridad, el lienzo en el suelo, brillaba. No, no brillaba. Era lo opuesto. Emitía una oscuridad visible. Un frío palpable que se extendía por el suelo de madera, haciendo crujir las tablas. Javier retrocedió, golpeando la pared. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Y entonces, lo escuchó. No venía de la habitación. Venía de la iglesia. A través de la puerta cerrada, a través de los muros de piedra, llegó un sonido. No era un rugido. No era un grito. Era el sonido de cientos de hojas secas arrastrándose por un suelo de piedra. El sonido de algo inmenso, algo seco y antiguo, que se deslizaba fuera de la cripta que él había abierto. Non est demonium. Susurró Javier, las palabras de Fray Diego helándose en sus labios. Est. Vacuitas. Estaba despierta. Estaba hambrienta. Y él había soltado su ancla. Presa del pánico, sacó su teléfono móvil. La pantalla cobró vida, iluminando su rostro aterrorizado. Abrió la aplicación de la linterna. El haz de luz LED era patético, delgado y azulado en esa negrura devoradora. Apuntó el haz tembloroso de vuelta al diario, sobre la mesa. Necesitaba una respuesta. Una solución. Pasó a la última página. Había una sola frase allí, escrita con una presión tan desesperada que casi había rasgado el papel. El sello no era de piedra, decía. Era de vida. El ancla debe ser alimentada para que duerma. La sombra odia la luz, pero es lo único que desea comer. El haz de luz de su teléfono temblaba en su mano. Era lo único que existía en el universo. Una pequeña isla de luz azulada en un océano de negrura absoluta. El sonido del arrastre se detuvo. El silencio que cayó después fue peor. Fue un silencio expectante, hambriento. Javier apuntó la luz a la puerta. El olor a cobre y ozono era tan fuerte que le quemaba la garganta. La puerta estaba cerrada. Pero la oscuridad estaba entrando. Se filtraba por debajo de la madera, no como humo, sino como un líquido espeso y negro. Como el pigmento del lienzo, cobrando vida. Se arrastraba por el suelo. La luz de su teléfono la golpeó, y la sombra líquida retrocedió, siseando sin sonido, como agua en una plancha al rojo vivo. Odia la luz. Susurró Javier. Pero es lo único que desea comer. Comprendió. Con un terror tan profundo que se convirtió en una especie de calma helada, entendió lo que Fray Diego había hecho. Entendió el verdadero propósito del ritual híbrido. No se podía matar. No se podía encarcelar. Solo se podía negociar. La iglesia no era una prisión. Era un plato de ofrendas. Un comedero. Y el lienzo no era el ancla. Era la boca. La oscuridad que se filtraba por la puerta se detuvo. Y la sombra que estaba en el lienzo, el pigmento negro y arremolinado, comenzó a elevarse. Se despegó de la piel de venado, formando una columna de negrura que absorbía el sonido, el calor, la vida. Se cernía sobre él, un vacío con forma. Y Javier, temblando, supo lo que tenía que hacer. Era un restaurador. Su trabajo era reparar lo que estaba roto. Y él había roto el sello.
El ancla debe ser alimentada. Lentamente, bajó el brazo. Dejó de apuntar a la puerta y apuntó el haz de luz de su teléfono directamente al centro del vórtice negro en el lienzo. Por un segundo, no pasó nada. Y entonces, la luz se dobló. El haz, antes recto, se curvó en el aire y fue absorbido por el pigmento con un siseo sediento. La pantalla de su teléfono brilló al máximo, como si la entidad estuviera succionando la energía directamente de la batería. El icono de la batería en la pantalla pasó del 70% al 40%, al 10%, al 1%. En 3 segundos. La oscuridad de la habitación retrocedió, pero la oscuridad del lienzo se hizo más profunda, más rica, más satisfecha. La pantalla parpadeó. Y murió. Silencio. Frío. Oscuridad. Javier se quedó inmóvil. Podía sentirlo. La entidad estaba allí, a centímetros de su rostro. Satisfecha, pero, solo por ahora. Había probado la luz artificial. Pero ahora, sentía la luz real que latía en el pecho de Javier. El calor de su vida. Sintió un toque, más frío que el hielo, en su mejilla. Y lo último que vio Javier, antes de que el frío lo consumiera todo, fue su propia sombra en la pared, despegándose de él. Dándole la bienvenida a su nuevo hogar. Cuando la gente del pueblo abrió la puerta a la mañana siguiente, atraídos por el frío que se filtraba bajo la puerta, no encontraron a nadie. Javier se había ido. Solo encontraron su teléfono muerto, con la pantalla ennegrecida desde adentro. Y el diario de Fray Diego, abierto en la última página. En el suelo, el lienzo de piel de venado estaba perfectamente enrollado, como si nunca hubiera sido abierto. Lo devolvieron a la cripta. Volvieron a sellar el muro. El olor a ozono y flores muertas, había desaparecido. La iglesia de Santiago Ixtepec sigue en pie. Sólida. Fuerte. Una fortaleza de fe. Una prisión perfecta. El sello ha sido renovado. La sombra duerme una vez más, esperando. Sabiendo que, con el tiempo, alguien más vendrá a restaurar lo que nunca debió ser encontrado.